And I said, no, so sorry, I can't. I'm seeing my boyfriend. And his face dropped. ¿Sabías que detrás del brillo y el glamour del rock and roll se fraguaba una de las rivalidades más inesperadas de la historia de la música? Sí, resulta que Yoko Ono, conocida por su conexión con John Lennon, tenía motivos para sentirse increíblemente celosa de la legendaria Pattie Boyd. Hoy desvelaremos los fascinantes detalles que la propia Pattie Boyd ha revelado, arrojando luz sobre esta historia oculta. Pero antes de entrar en materia, dinos en los comentarios, ¿quién crees que ha influido más en el legado de la música rock? Escribe Pattie para Pattie Boyd o Yoko para Yoko Ono. A ver qué te parece. We suddenly sort of thought, you know what? John's in love with this girl. If he wants to bring her in the studio, we've got to cope with that. Pattie Boyd y Yoko Ono. Toda gran banda cuenta con fuerzas invisibles, personas que empujan, motivan e incluso alteran el curso de su música. Dos de esas personas fueron Yoko Ono y Pattie Boyd, en el caso de los Beatles. A pesar de llegar a la vida de los miembros de la banda de formas bastante diferentes, tanto Boyd como Ono tendrían un impacto significativo en la música, la cultura y el legado del grupo. Pattie Boyd conoció a los Beatles gracias a su relación con George Harrison. La fotógrafa y modelo inglesa personificaba la gracia, la belleza y el espíritu de los años 60. Tuvo un impacto inmediato en Harrison, inspirando algunas de sus canciones más conocidas, como Something, considerada por muchos una de las mejores baladas de amor jamás escritas. Boyd tenía una presencia tenue pero potente. Ayudó a Harrison en su camino espiritual, le introdujo en la filosofía india y con el tiempo se convirtió en una presencia tranquilizadora para toda la banda. Formaba parte del círculo íntimo de los Beatles por su gracia y estilo, y tanto Harrison como los demás miembros de la banda la admiraban. Sin embargo, Yoko Ono se abrió camino en el mundo de los Beatles de una forma mucho menos convencional. Tuvo una relación inmediata con John Lennon, a quien conoció en una exposición de arte en 1960 y 6. Ono, a diferencia de Boyd, era una artista innovadora con conceptos audaces y un fuerte sentido de la independencia. Alentó a Lennon a emprender sus propios proyectos creativos, fuera de los confines de los Beatles, además de apoyar sus esfuerzos artísticos. Sin embargo, su enfoque poco ortodoxo y su impacto en Lennon no siempre fueron apreciados. Los otros miembros de la banda creían que la presencia de Yoko en el estudio, donde a menudo aportaba nuevas ideas, alteraba su dinámica, hasta entonces muy unida. La influencia de Ono era fuerte y divisiva, mientras que la de Boyd se extendía sutilmente por toda la banda. Boyd nunca interfirió en el proceso creativo de Harrison y la banda, sino que les animaba desde la distancia. Ono, en cambio, estaba a menudo al lado de Lennon, incluso cuando estaban grabando, lo que era inusual e impopular entre los demás miembros del grupo. La tensión y la envidia que acabarían desarrollándose entre las dos mujeres surgieron de este contraste entre el papel de ayuda de Boyd y la participación activa de Ono. Aunque sus métodos no podían ser más disímiles, Boyd y Ono contribuyeron a las canciones, los conceptos y los escenarios que definirían para siempre a los Beatles. Ono era vista como una intrusa, mientras que Boyd era bien recibido. A medida que se desarrollaban estas influencias, surgió una rivalidad subyacente que complicaría aún más la narrativa de la banda. Una de las historias de amor más famosas de la historia de la música es la de Pattie Boyd y George Harrison. Ambos se cruzaron por primera vez en el rodaje de la primera película de los Beatles, A Hard Day's Night, en 1964. Harrison quedó inmediatamente prendado de Boyd, que por entonces era una modelo adolescente y había conseguido un pequeño papel en la película como colegiala. Con su conexión instantánea y electrizante, comenzó una amistad que más tarde inspiraría algunos de los trabajos más memorables de Harrison con los Beatles. Harrison se enamoró de Boyd en cuanto lo conoció.
Al final de su primer día en el plató, el reservado Beatle se atrevió a invitarla a cenar tras quedarse prendado de su belleza y carisma. Al principio, Boyd se negó porque ya estaba saliendo con otra persona, pero Harrison insistió. Finalmente, Boyd convenció a Boyd por su serena determinación y su sincero deseo, y ambos se hicieron inseparables. Boyd se convirtió en una parte importante de la vida de Harrison y, en consecuencia, del círculo íntimo de los Beatles una vez que se casaron en 1966. Boyd se convirtió en una importante fuente de inspiración para Harrison, y su conexión fue más allá de un simple romance. Escribió canciones como I Need You y, la más famosa, Something, considerada una de las mejores baladas de amor de la historia. Su belleza y serena presencia inspiraron su creatividad. Something fue una conmovedora oda a Boyd que habló a millones de fans de todo el mundo y transmitió la amplitud de las emociones de Harrison. La influencia de Boyd en la obra de Harrison y en la historia de los Beatles se cimentó aún más cuando Frank Sinatra declaró que era la mejor canción de amor jamás grabada. Sin embargo, el impacto de Boyd fue más allá de la música. Ella introdujo a Harrison en la filosofía oriental y la meditación, lo que tuvo un gran impacto en su desarrollo espiritual. Boyd, fascinada por el concepto de autodescubrimiento, instó a Harrison a investigar el misticismo indio, un viaje que cambiaría su vida y su música. El histórico viaje de los Beatles a la India, donde estudiaron meditación con Maharishi Mahesh Yogi, fue posible gracias a la introducción de la cultura india en la vida de Harrison. Para la banda, este viaje fue un punto de inflexión que condujo a un desarrollo creativo y espiritual que tuvo un efecto duradero en su música. Boyd era adorada y respetada en el grupo interno de los Beatles. Era un complemento natural en la banda por su carácter amable y su impacto edificante, que se ganó a todos los miembros. A diferencia de otras compañeras que podrían haber intentado ejercer el control o entrometerse, Boyd aceptaba y animaba, dejando siempre que Harrison fuera él mismo. Permaneció en un segundo plano, apoyando en silencio a Harrison y aplaudiendo sus logros, sin reclamar nunca atención. A los otros Beatles les gustaba la estabilidad y armonía que ofrecía a su unido grupo, y admiraban su forma de ver la fama y su papel en la vida de Harrison. La influencia de Boyd impregnó todos los aspectos de la vida de Harrison y se entrelazó con la narrativa de los Beatles. Se convirtió en la inspiración de Harrison y en una influencia tenue y constante que reverberó en toda la banda gracias a su amor y apoyo. En agudo contraste con las respuestas que Yoko Ono encontraría cuando se unió a los Beatles, la temprana relación de Pattie Boyd con George Harrison allanó el camino para el respeto y el afecto que se ganó de todos los de su entorno. But I met him and I felt that he was an incredibly interesting man without knowing so much about pop and rock. Su relación con John Lennon y The Beatles. La capacidad de Boyd para inspirar sin perturbar se convirtió en una cualidad que definió su legado y la convirtió en motivo de envidia para quienes luchaban por encontrar la misma aceptación. La entrada de Yoko Ono en la vida de John Lennon fue revolucionaria. Mientras que Pattie Boyd aportó inspiración y armonía al mundo de George Harrison, Ono trajo un torbellino de creatividad, intensidad y controversia al de Lennon. Ambos se cruzaron por primera vez en 1966 en la Indica Gallery de Londres, donde Ono exponía sus obras vanguardistas. Lennon, intrigado por sus inusuales piezas, se sintió inmediatamente atraído por ella. Este encuentro fortuito desencadenaría una cadena de acontecimientos que alterarían para siempre la vida de Lennon y la dinámica de los Beatles. Para Lennon, conocer a Ono fue una experiencia que cambió su vida. No se parecía a nadie que él hubiera conocido antes. Ferozmente independiente, intelectualmente estimulante y desinteresada por su fama,
Ono le desafió de formas que desconocía, empujándole a cuestionar sus límites creativos y animándole a explorar un lado más experimental de su música y su arte. Lennon quedó rápidamente cautivado por su visión del arte y de la vida, y ambos iniciaron una apasionada e intensa relación que pronto se hizo inseparable. La influencia de Ono sobre Lennon creció rápidamente, y su presencia acabaría impregnando todos los aspectos de su mundo, incluida su música y su relación con los Beatles. Sin embargo, el estilo poco convencional de Ono y su firmeza la convirtieron en una figura controvertida dentro del círculo íntimo de los Beatles. A diferencia de Pattie Boyd, que se adaptó al estrecho entorno de la banda sin alterarlo, Ono entró en el mundo de Lennon como colaboradora activa. Tenía su propia visión artística y no temía compartirla. Con el tiempo, la influencia de Ono se extendió más allá de su relación personal con Lennon. Empezó a asistir a las sesiones de grabación del grupo y a menudo expresaba su opinión sobre la dirección creativa. Este nivel de implicación era inaudito en los Beatles, donde el grupo siempre había trabajado como una unidad cohesionada. Los otros miembros sintieron que su presencia perturbaba su proceso creativo y los estrechos lazos que habían compartido desde sus primeros días. Su presencia en el estudio no tardó en generar tensiones. Los otros Beatles, especialmente Paul McCartney, se sentían frustrados por lo que consideraban una interferencia. Las sesiones de grabación, antes llenas de camaradería, estaban ahora plagadas de discusiones y resentimientos, a medida que la influencia de Ono sobre Lennon se hacía más fuerte. La lealtad de Lennon hacia Ono era inquebrantable y no estaba dispuesto a distanciarla de su trabajo, aunque ello supusiera alienar a sus compañeros de banda. Esta devoción no hizo más que ahondar la división, y Lennon a menudo se ponía del lado de Ono en las disputas, dejando al resto de la banda sintiéndose marginados y resentidos. Más allá del estudio, la influencia de Ono fue igualmente significativa. Ella y Lennon se convirtieron en iconos del movimiento contracultural, utilizando su relación como plataforma para el activismo social. Organizaron encierros por la paz, crearon música experimental juntos y desafiaron las normas de la fama y la celebridad. Su relación fue revolucionaria en sí misma, pero también supuso un cambio radical respecto al mundo que habían conocido los Beatles. Ono no era simplemente una compañera, era una colaboradora, una musa y una co-creadora, que reconfiguraba la identidad y los intereses de Lennon de formas que a menudo chocaban con la imagen tradicional de la banda. A diferencia de Pattie Boyd, que era aceptada e incluso apreciada por los Beatles y sus fans, Ono era vista a menudo como una intrusa. Su enfoque audaz y sin complejos fue malinterpretado, y su estilo vanguardista se consideró extraño e incluso amenazador para la estabilidad de los Beatles. La prensa y el público la veían como una fuerza, culpándola de las tensiones dentro de la banda e incluso acusándola de su disolución. Mientras que la influencia de Boyd fue celebrada, la de Ono fue recibida con sospecha y hostilidad, alimentando sus propias inseguridades y añadiendo tensión a su relación con Lennon. La entrada de Yoko Ono en la vida de Lennon fue transformadora, tanto para él personalmente como para los Beatles como grupo. Su presencia introdujo un nivel de tensión, creatividad y superación de límites que pocos podían entender en aquella época. A diferencia de Boyd, que fue aceptada como parte del mundo de los Beatles, Ono se mantuvo al margen y su relación con Lennon fue vista a través de una lente de sospecha y culpa. Este contraste crearía una brecha entre las dos mujeres, arraigada en la frustración de una de ellas por no haber sido nunca plenamente aceptada por los Beatles y sus fans, un resentimiento que, como Pattie Boyd revelaría más tarde, no hizo sino crecer con el tiempo. En lo que respecta a la percepción pública, Pattie Boyd y Yoko Ono experimentaron reacciones marcadamente diferentes.
tanto por parte del círculo íntimo de los Beatles como de los fans de todo el mundo. Patty, con su belleza etérea, su encanto británico y su presencia tranquila, se convirtió en una figura adorada entre los fans de los Beatles. Se la consideraba una musa elegante, una mujer que encarnaba sin esfuerzo el espíritu de los años 60. Su relación con George Harrison fue celebrada como el romance definitivo del rock and roll, y su influencia en la banda fue bien recibida, tanto por el público como por los propios miembros de la banda. La relación de Boyd con George proporcionó a los fans un cuento de hadas en el que creer. Su apoyo a su trayectoria musical, especialmente en los ámbitos de la espiritualidad y la filosofía oriental, fue admirado y respetado. Incluso John Lennon, Paul McCartney y Ringo Starr tenían a Boyd en alta estima. Su presencia nunca se consideró invasiva o molesta, y su influencia sobre Harrison se consideraba positiva. Para la opinión pública, Boyd era la compañera ideal de un Beatle, devota, inspiradora y discreta. Esta imagen le granjeó el cariño de millones de personas y la convirtió en una figura muy querida en la historia de los Beatles. Sin embargo, Yoko Ono tuvo una acogida muy diferente. Mientras Patty era admirada, Yoko era a menudo incomprendida e incluso vilipendiada. Su arte vanguardista, su actitud directa y su influencia sobre Lennon eran conceptos extraños para los fans, que se habían acostumbrado a ver a los Beatles como una banda unificada. El estilo poco convencional de Ono y su participación activa en la vida creativa de Lennon fueron recibidos con escepticismo, y los medios de comunicación no tardaron en etiquetarla como la mujer que disolvió a los Beatles. Al público le costó aceptar su papel en la vida y la música de Lennon, considerándola una intrusa responsable de algún modo de cambiar la dinámica de la banda. En el círculo de los Beatles, las reacciones a Ono fueron diversas y a menudo tensas. A McCartney, en particular, le costó aceptar su presencia en el estudio. Las sesiones de grabación, que antes habían sido colaborativas, ahora se veían salpicadas por las sugerencias e ideas de Ono, que Lennon acogía con agrado, pero los demás se resistían. La proximidad de Ono a Lennon, tanto creativa como personal, añadió una capa de fricción que empezó a fragmentar la banda. Su presencia constante en el estudio fue considerada una intromisión por los otros Beatles, que valoraban la camaradería que mantenían desde hacía tiempo. A diferencia de Boyd, que permanecía en un segundo plano, Ono se implicaba sin reparos, lo que provocó desavenencias en el seno del grupo. Diferentes influencias, las diferentes reacciones ante Patty Boyd y Yoko Ono estaban profundamente arraigadas en sus personalidades y sus respectivos enfoques de las relaciones. Mientras Boyd encajaba perfectamente en el mundo de los Beatles, la personalidad asertiva y la influencia creativa de Ono la hacían destacar, y no de una forma que los fans o la banda aceptaran fácilmente. Esta división en las percepciones públicas y personales alimentó una compleja dinámica entre las dos mujeres, sentando las bases para una rivalidad subyacente que nació no solo de sus propias diferencias, sino de la forma tan opuesta en que eran tratadas. Para Ono, el resentimiento al que se enfrentaba tanto por parte de los fans como de los miembros de la banda creaba una sensación de aislamiento que más tarde se transformaría en celos, especialmente cuando veía la facilidad con la que Boyd era aceptado. Este contraste, tanto en público como a puerta cerrada, seguiría dando forma a la tensión entre Boyd y Ono, impulsando la envidia de Ono en su lucha por conseguir la aceptación y la admiración que Boyd disfrutaba sin esfuerzo. A medida que Yoko Ono se involucraba más en la vida de John Lennon, sus celos hacia Patty Boyd empezaron a aflorar. La relación de Ono con Lennon fue intensa, sin disculpas y transgresora, pero fue objeto de escrutinio y resistencia, tanto por parte de los Beatles como del público. Mientras tanto, Patty Boyd, la esposa y musa de George Harrison,
era celebrada y bien recibida, encarnando una gracia y aceptación que a Ono le resultaban esquivas. Con el tiempo, estos contrastes alimentaron los celos de Ono, creando una rivalidad silenciosa, pero potente entre las dos mujeres. Una de las principales fuentes de los celos de Ono era la adoración del público por Boyd. Patty era todo lo que el público británico de los años 60 adoraba. Era guapa, de voz suave, y representaba la imagen idealizada de la esposa de una estrella del rock. Su relación con Harrison se consideró una historia de amor inspiradora, marcada por el respeto y el apoyo mutuos. Boyd fue venerada como la musa de Harrison, célebre por inspirar sus mejores canciones de amor, incluida la legendaria Something. Ono, en cambio, se enfrentó a una reacción casi inmediata. Su arte vanguardista, su personalidad enérgica y su relación poco convencional con Lennon fueron recibidas con hostilidad, incomprensión y prejuicios. Muchos fans de los Beatles la consideraban una intrusa que no encajaba con la imagen del grupo, y los medios de comunicación se apresuraron a culparla de la ruptura de los Beatles. Además de la percepción pública, Ono era consciente de las reacciones tan diferentes que Boyd y ella recibían de los propios Beatles. Patty se había integrado de forma natural en el círculo íntimo de los Beatles. Todos los miembros de la banda la querían, incluso la apreciaban, y la consideraban una presencia tranquila y discreta. A Ono, en cambio, le costó encontrar la misma aceptación. Su implicación directa en la vida creativa de Lennon y su presencia constante en el estudio se consideraron perturbadoras, sobre todo por parte de Paul McCartney, que resentía los cambios en su dinámica. Mientras que la influencia de Boyd sobre Harrison era sutil y a menudo indirecta, la de Ono sobre Lennon era directa, vocal y visible. Esto creó una división, no solo entre Lennon y el resto de la banda, sino entre Ono y los propios miembros de la banda. Ono también envidiaba la estabilidad y positividad que Boyd aportaba a su relación con Harrison. Mientras Boyd animaba a Harrison a explorar nuevos caminos espirituales, la presencia de Ono en la vida de Lennon se convirtió en un símbolo de rebeldía y descontento. Boyd era visto como una figura inspiradora, alguien que ayudó a Harrison y a los Beatles a conectar con ideas espirituales más profundas. Los celos de Yoko Ono por Patty Boyd. La relación de Ono con Lennon, por otra parte, se caracterizó por un giro hacia el activismo y el arte experimental, que disgustó tanto a los compañeros de banda como a los fans. La influencia de Ono provocó conflictos que dividieron a la banda, mientras que la de Boyd complementó la imagen de los Beatles. La perfecta capacidad de Boyd para desempeñar el papel de musa sin interferir en la cohesión de la banda fue otro motivo de celos. Ono anhelaba el mismo respeto y admiración, pero la aceptación fue difícil debido a su estilo contundente y a sus diferencias culturales. Boyd era considerada y adorada tanto por los miembros de la banda como por los fans debido a su amistad con Harrison, que le permitía influir en él entre bastidores. Ono se convirtió en objeto de recelo y animadversión debido a su participación activa. En el entorno musical mayoritariamente británico de los años 60, su identidad distintiva como mujer japonesa y artista de vanguardia provocó malentendidos culturales que acrecentaron su soledad. Patty Boyd representaba una forma de amor, aceptación y aprobación que Yoko Ono nunca podría alcanzar plenamente. En marcado contraste con su propia experiencia, Boyd era adorada por el público, la banda e incluso su cónyuge. La contribución de Boyd a la vida de Harrison encarnaba todo lo que Ono deseaba en su relación con Lennon, pero que le resultaba casi difícil de cumplir. Debido a esta importante diferencia, las dos mujeres desarrollaron una rivalidad silenciosa que se desencadenó por los celos de Ono ante la fácil aceptación y admiración de Boyd, más que por un conflicto directo. Los últimos años de los Beatles se caracterizaron por los conflictos dentro de la banda, las dificultades personales
y finalmente la desunión. Aunque hubo varias razones para la disolución de la banda, el compañerismo de Yoko Ono con John Lennon se convirtió en tema de disputa. La relación de la banda, antaño inquebrantable, se vio dañada por su influencia sobre Lennon y su continua participación en el proceso creativo de los Beatles. La oposición silenciosa de los otros Beatles se convirtió en enfado abierto y finalmente alcanzó un punto de ruptura que ninguno de ellos pudo ignorar. La presencia de Ono en el estudio de grabación se convirtió en un tema especialmente molesto durante los últimos años de existencia de los Beatles. Antes caracterizadas por la amistad y la cooperación, las sesiones de grabación empezaron a sentirse tensas y destrozadas. La química del grupo se vio alterada por las numerosas recomendaciones de Ono durante las sesiones y sus contribuciones vocales al trabajo de Lennon. Paul McCartney, antaño amigo íntimo y colaborador de Lennon en la composición de canciones, se sentía cada vez más marginado. Él y los otros Beatles estaban enfadados por lo que percibían como una intromisión de Ono en un lugar que habían venerado durante mucho tiempo. El estudio siempre había sido un refugio para ellos, un lugar donde podían hacer música juntos como amigos, sin ninguna otra influencia. Ese refugio había desaparecido ahora que Ono estaba con Lennon. La grabación de Let It Be y el álbum blanco fue cuando la tensión alcanzó su punto álgido. Era difícil para la banda volver a reunirse o hablar abiertamente debido a la continua presencia de Ono, especialmente desde que Lennon parecía estar alejándose del grupo y acercándose a ella. A estas alturas, los miembros de la banda ya se desahogaban públicamente, pero Lennon se negaba a dar marcha atrás. Consideraba a Ono un componente vital de su vida y su trayectoria artística, y sentía devoción por ella. Incluso cuando los otros Beatles expresaron su disgusto, él se negó a pedirle que diera marcha atrás. Esta dedicación inquebrantable no hizo más que agrandar la brecha. Yoko Ono se convirtió rápidamente en el símbolo de la disolución de los Beatles ante el público y la prensa. En una banda que ya sufría problemas internos y desacuerdos artísticos, ella fue vista como la gota que colmó el vaso. El papel de Ono se convirtió en el centro de las culpas, aunque no fuera la única culpable de la ruptura. Pattie Boyd, por su parte, siempre se había considerado respetuosa con el espacio creativo de los Beatles y les había apoyado, habiéndose mimetizado a la perfección con su entorno. Ono se sentía más sola debido a sus métodos divergentes, y su enfado no hacía más que aumentar cuando la criticaban continuamente. Este rechazo de la banda y de sus fans fue doloroso y solitario para Yoko Ono. Aunque su conexión con Lennon había cambiado el rumbo de la historia de la música, también le había hecho albergar odio durante años. Aunque muchos creían que la influencia de Ono fue la gota que colmó el vaso y destrozó definitivamente la cohesión de los Beatles, la disolución de la banda era inevitable. Dos mujeres fuertes cuya presencia, afecto e influencia tuvieron un impacto duradero en los Beatles se muestran en las historias de Pattie Boyd y Yoko Ono. Sus estrategias divergentes, la motivación tenue y alentadora de Boyd y la cooperación audaz y sin reservas de Ono ponen de relieve las intrincadas relaciones entre fama, amor y creatividad. Dentro de la extraordinaria esfera de la banda más grande del rock, ambas mujeres superaron obstáculos particulares y dejaron tras de sí legados perdurables que siguen motivando y suscitando debates. En momentos cruciales de sus vidas, Pattie Boyd y Yoko Ono interactuaron con los Beatles, influyendo no solo en la historia de la banda, sino también en la historia de la música en general. La influencia de estas mujeres en la banda es innegable, y las olas culturales que produjeron aún se sienten hoy, a pesar de los desacuerdos entre fans y críticos sobre sus respectivos papeles. Ya conoces la historia de cómo la vida y las relaciones de Pattie Boyd despertaron la admiración e incluso los celos de Yoko Ono. Pero,
¿Qué opinas? ¿Estaba justificada la envidia de Yoko o crees que solo se trataba de un choque de personalidades en un mundo de altos vuelos? Danos tu opinión en los comentarios y no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para conocer más historias inéditas del mundo de las leyendas de la música. Hasta la próxima.